Bienvenidos a Ese Tipo con un Libro, yo soy Víctor. Primero que nada, muchas gracias por estar acá. Estoy muy contento de traerte otro análisis de ciencia ficción, otro capítulo. Y la verdad ya llegamos al siglo XX. Hoy tenemos mucho de qué hablar, mucho que analizar, así que voy a empezar sin más para no extenderme demasiado. Y bueno, vos me dirás, Víctor, ¿de qué vamos a hablar hoy? Y hoy le toca el turno a las revistas y el cine en el siglo XX. Hablar de ciencia ficción dentro del cine es para mí muy divertido. Primero que nada porque sus historias tocan elementos científicos que todavía eran inexistentes en esta época. Y a la vez el séptimo arte recién comenzaba a dar sus primeros pasos como tal. Por eso para mí es una paradoja, porque dentro de las películas de ciencia ficción hay aparatos y sobre todo artilugios que todavía no se inventan dentro de un aparato o artilugio que recién estaba inventándose. En pocas palabras, esto para mí es una paradoja muy divertida. Es por eso que narrativamente existe una puja entre tres elementos, que son la razón, la tecnología y la ciencia. Básicamente estos tres temas se intercambian postulados e ideas y preguntas acerca de cómo va a ser la ciencia más adelante, en el futuro más cercano. A través de la ficción se plantean escenarios posibles, ya sean idealizados o fatales, e intenta buscar una respuesta. Pero claro, no todo es blanco y negro. Dentro de una misma película puede haber elementos utópicos o distópicos, dependiendo de la mirada del autor. Y esto lo vemos en el cine temprano, que aunque todavía no existía la forma en sí, ya tenemos contenido para debatir. Horroroso, cómico, a veces chusco, pero necesario. Acá algunos ejemplos para ponernos en contexto. The Sausage Machine, o La máquina de salchichas, de 1897. Un aparato maravilloso, prodigioso, novedoso, convierte a los perros en salchichas y a las salchichas en perros. Una obra que, si bien no tiene un director acreditado, fue reutilizada este argumento en Estados Unidos y tuvo bastante éxito. Una clara metáfora de lo que provocan las máquinas en la sociedad y sobre todo en las personas. Su título como tal es un juego de palabras que puede traducirse como la máquina de hacer salchichas o la máquina de salchichas. El Dr. Skinum, 1907. Un dispositivo manipulado por un dermatólogo que busca, otra vez, transformar a las personas feas en bellas. Busca sobre todo reparar los errores de la naturaleza, del cuerpo y de la anatomía humana para darle la oportunidad a quienes no lo han tenido biológicamente. También hay un juego de palabras en este título porque skin puede traducirse como piel. Hay mujeres bajitas que se hacen más altas, más esbeltas. Los hombres también pueden acceder no solamente a tener más altura, sino también un poco más de músculos y de fibra. Hay consecuencias, claro que sí, tremendas y fatales en todos los casos. Y antes de pasar al maestro, noten que todas estas películas tienen elementos y sobre todo descripciones como maravilloso, asombroso, increíble, palabras que también va a usar el cine para promocionarse y para anunciarse, no solamente en esta época, sino también más adelante. Es con la aparición de Méliès que podemos hablar ahora sí de cine con todas las letras. Viaje a la Luna, 1902, o Le Voyage dans la Lune. No solo cuenta un viaje a la luna, sino que establece nuevas formas narrativas para este cine que estaban haciendo. Desde apariciones fantásticas, decorados, uso de la pantalla y elementos narrativos todavía desconocidos para la época, colocan a Méliès como uno de los creadores no solamente del cine, sino también del género de ciencia ficción dentro del séptimo arte. Le siguen títulos como Viaje a través de lo imposible, de 1904,
y A la conquista del polo de 1912. ¿Cuál es el nudo de todo esto? Según Méliès, no hay que explicar nada. Méliès te transporta a la aventura y te lo muestra. Si tuviera que describirlo y sobre todo ponerlo en los diálogos sería muy redundante. Es entonces que a través de los decorados y sobre todo a través de lo maravilloso, lo explosivo, lo sorprendente, basado en los libros de Julio Verne, nos traslada directamente hacia la aventura. En manos de alguien inexperto, esto podría volverse repetitivo, pero claro, Méliès también fue ilusionista, fue mago y sabe utilizar estos trucos en favor de una buena narrativa. Es por eso que a medida que se suceden los años, sus técnicas van a seguir reutilizándose e incluso te diría que hasta hoy en día siguen usándose también, porque fue creador de los efectos especiales como se los conoce. 1910 y 1920. A medida que los recursos y sobre todo los elementos para contar historias en el cine se hacen más sofisticados, los creadores se animan a agregar nuevos elementos a sus historias. El horror, el suspenso, la comedia, el drama y por qué no también un poco de aventura. Porque ¿acaso un buen sci-fi no tiene un poco de todo? Homúnculos, Alemania, 1916. Dirigida por Otto Ripper, un bestia, pero un bestia de los buenos, creó esta historia basándose en varios tópicos de la ciencia ficción. Este hombre científico crea un homúnculo, una criatura, un bebé que, bueno, se lo cambia a un compañero que había perdido recientemente a su hijo sin avisarle. Y esta criatura crece con un odio bestial tremendo, odia a sus padres, odia a la sociedad, odia todo lo que lo rodea y va gestándose dentro de sí también una maldad muy difícil de controlar. Un serial de 6 horas que después en 1920 fue reducido a 1 hora y 20. Experimental, llena de colores muy estrafalarios, pero también muy divertida de ver. Le siguen The American Frankenstein y Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Esto nos muestra también que los tópicos que veremos a continuación tienen que ver más que nada con el avance de la ciencia y sus consecuencias. Para muchos críticos esto puede ser perjudicial para algunos espectadores porque se toman a conciencia de que los elementos científicos pueden ser perjudiciales si se usan mal, claro, pero mucha gente de esta época va a comenzar a tenerle miedo a los avances y sobre todo a los personajes que son científicos o que tienen relación con invenciones y descubrimientos. Metrópolis, 1927 de Fritz Lang. Conocida como la película alemana más popular de su época, Fritz Lang coescribió junto con su esposa este guión que es considerada dentro del ámbito académico y cinéfilo como una de las películas más pulidas no solamente dentro de su narrativa sino también en su puesta en escena. Nos muestra un escenario distópico donde no solamente hay obreros explotados, ciudades subterráneas, sino también mucha marginalidad. Está basado en un contexto real, Alemania después de la Primera Guerra Mundial, y también añade elementos como la vida robótica y el pesar del científico. Acá vemos que la unión entre razón, tecnología y ciencia está muy bien explotada y que incluso ha influenciado a posteriores creadores como el guionista y el dibujante de Superman, que la ciudad donde vive Superman se llama Metrópolis, entre otros casos, ¿no? Porque hay un montón. Hugo Gernsback y el concepto. Breve contexto mundial. Fin de la Primera Guerra, desde Europa y sobre todo toda la parte de Alemania y lugares cercanos comienzan a llegar inmigrantes a Estados Unidos, ya sea por la persecución política, religiosa, porque perdieron sus hogares. Todos llegan a América buscando un nuevo comienzo. Es acá que llega también Hugo Gernsback, que si bien nació en otro país, se cría en Estados Unidos. Comienza a explorar qué es lo que se vende, qué es lo que se lee básicamente, y empieza a fundar revistas. Explora primero, ¿no?, el mercado y la verdad tenés para elegir porque hay revistas de horror, hay revistas de aventura, revistas de crímenes, de misterios y con tapas muy llamativas, con tapas muy asaltantes a la vista, que te las voy poniendo por acá, que se venden por centavos y que son muy populares dentro sobre todo de la clase obrera, dentro sobre todo también del público de la calle. Es así que Hugo Gernsback, teniendo esta idea en mente, crea estas siguientes revistas: Science and Inventions o Ciencia e Invenciones. Esta revista nació en 1908
y se conoció primero como Modern Electrics, pero después mutó a Science and Inventions. ¿Qué es lo que quería hacer Hugo? Básicamente trasladar la ciencia a la gente común, que conociera todo lo nuevo, lo inalámbrico, lo que pudiera llevarse en la mano. Para él era totalmente novedoso. Una radio, un aparato, todo lo que tuviera que referido a tecnología lo ponía en su revista. Había mucho de novedades, de técnicas, de aparatos y también, claro, narrativa, literatura referida al tema. Nace, por invención del propio Hugo, el concepto de ciencia ficción o scientific fiction o ficción científica. Amazing Stories, historias asombrosas, 1926. Como dijimos, el concepto ya existía. Lo que pasa cuando surge esta revista es que se crea un nicho, un lugar donde tanto lectores y escritores de ciencia ficción pueden tener un lugar donde compartir, debatir y sobre todo difundir su obra. Esta revista básicamente es el lugar donde todo puede suceder, al menos si sos muy fanático como yo de la ciencia ficción. En este número de abril, lo primero que se publica son relatos de Poe, de Wells y de Julio Verne. Básicamente porque no había muchos autores con los cuales hacer un trato, y es entonces que Hugo tiene que recurrir a agarrar cuentos y textos que ya estaban publicados desde hace rato. Se crea lo que se va a conocer después como el fandom, el universo de los fanáticos, porque Hugo lo que hace es publicar los correos de los lectores, pero pone la dirección de cada uno de ellos en la revista. Entonces si vos lees la revista puedes cartearte ahí con Juancito que le gusta el cuento, no sé, de H.G. Wells o el cuento de algún autor en particular. Es como el bar de Cheers, donde todos se conocen, donde cada uno va ahí y cuenta más o menos lo que siente por el género acá en el corazón, en el pecho, en 1926 en adelante. Pero como dentro de toda historia linda, bonita y sobre todo, no sé si ideal, siempre hay un lado oscuro. Se dice que Hugo Gernsback era bastante como que no le pagaba a los autores lo que realmente tenía que pagar por esas historias. Él cobraba a la revista básicamente un par de centavos, pero se vendían muchos ejemplares. Y es entonces que esa plata se la llevaba él y seguía fundando revistas una detrás de otra. Hay rumores que también dicen que era bastante, no solamente amarrete, sino no respetaba el derecho de autor en sí. Lovecraft, que publicó en varias revistas de Hugo, lo llamó como Hugo el rata, Hugo el que no paga, Hugo el miserable, en fin. También se ha dicho que es un escritor mediocre, que sus argumentos son muy flojos, que tendía a exceder la literatura con los elementos de la ciencia. Esto no es menos, ya que Hugo tenía un fanatismo muy fuerte, como dije recién, por los aparatos, por lo tecnológico. Incluso creó este casco que básicamente aislaba todo el ruido para que puedas leer en paz. Un poco excesivo, pero para esa época era como llamativo. Es por eso que a medida que fundaba más revistas, se fundían las revistas, volvía a hacer otra, pero eran negocios un poco extraños. A medida que pasan los años 20, los 30, llega la crisis de Wall Street, las revistas de Hugo comienzan a volverse muy repetitivas, comienzan a caer en el mismo lugar común, las tapas comienzan a ser cada vez más, no sé si ridículas, pero muy rudimentarias. La aventura inicial que era en un principio de estas revistas comenzó a volverse aburrida. Y claro, estamos en los años 40, plena Segunda Guerra Mundial, con un estrago social y humano que lleva a los autores a explorar otras vetas literarias. Es entonces que, tenemos que dejar un poco de lado este lado, si se quiere, infantil de la ciencia ficción para enfrentarnos a problemas reales. Astounding Stories o historias asombrosas. Esta revista, al igual que todas las demás, venía de capa caída, necesitaba renovarse. La ciencia ficción tenía que volver a ser ese elemento crítico que alguna vez fue. Es por eso que John W. Campbell, el escritor que escribió el relato breve, que después se basaron para hacer La cosa de otro mundo, se hizo cargo de esta revista y la verdad la renovó para siempre. Lo que primero hizo fue cambiar la tipología de la tapa, renovar la fachada, es decir, el diseño gráfico de la revista para hacerlo más serio,
hacerlo menos infantil, alejarse del pulp y los clichés que traían las demás revistas, que incluso ya ponían cualquier imagen con tal de atrapar tu atención, y se vuelve más formal, mucho más compleja, y exige, ya como editor, que haya un equilibrio entre ciencia del método científico y literatura. Se logra este equilibrio y es casi perfecto, porque nacen de este nicho literario autores como Theodor Sturgeon, A. Vogt, Paul Anderson, entre otros. Hay incluso una leyenda urbana muy divertida que dicen que cuando Bradbury fue a presentar sus cuentos a la revista, fue rechazado porque no tenía la suficiente rigurosidad científica. Estas son historias que a mí me divierten, pero no sé si son del todo ciertas. Es entonces que poco a poco, otra vez el entusiasmo se volvió a perder. 1945 llegamos a los 50, los conflictos raciales, étnicos, sociales, políticos sumerge a las personas y también a los autores en una depresión y existencialismo que la verdad no se puede solucionar leyendo revistas del espacio o revistas con tramas que cada vez son más exageradas otra vez. Tanto autores como editores comienzan a ver el mundo desde esta nueva perspectiva pesimista que es no solamente la guerra de Vietnam, sino también conflictos como el Watergate. Esta nueva ola de racismo, de violencia, de guerra, llega para asimilar una nueva ola, que incluso se va a llamar así, la nueva ola, de autores que van a explorar temas como el feminismo, la sexualidad, la violencia y el erotismo de formas muy peculiares, pero claro, sin abandonar esta mirada escéptica y pesimista que brinda la época. Y es entonces que llegamos a 1970 y todo se renueva. Pero eso es cosa de otro video. Me acuerdo cuando dije, ¿por qué no hacer un análisis de ciencia ficción? Tengo que hacer un análisis de ciencia ficción, dije, claro, va a estar muy bueno, dije. Eso fue hace 1.000.000 de años todavía me falta terminar las partes que vienen, pero espero que te quedes conmigo y que sigamos disfrutando como yo disfruto cada vez que leo fuentes, ya sea en inglés y en español. Cecilia, muchas gracias por todo el material que me brindaste. A Fernanda, que incluso me ayudó a traducir pequeños conceptos que si vos los cambiás al español pierden su sentido completamente, así que también gracias a ambas por su enorme aporte. A vos, como siempre te digo, suscríbete, compartí, pasale este video a un amigo o amiga para que se propague por el mundo lo que hacemos en este pequeño rincón de YouTube. Muchas gracias por llegar hasta acá. Yo soy Víctor. Nos veremos la próxima.